Buenas noches, mis amados, el Señor me los bendiga. Eh, Deseo que este día sea un día maravilloso para ustedes, para toda su familia. Espero que todos ahí reunidos en familia nos sentemos y veamos el servicio del día de hoy. Yo los invito pues a que todos juntos inclinemos nuestro rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, hoy te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, hoy te glorificamos a ti, porque eres grande, poderoso y maravilloso, Señor, porque grandes son tus misericordias, Señor. Hoy venimos delante de ti a entregarte este servicio del día de hoy. Recíbelo como olor fragante, Señor, porque lo hemos preparado con mucho amor. Señor, te entregamos estos medios electrónicos para que tú los bendigas, para que tu palabra llegue a todos y cada uno de los que lo están viendo, Señor. Por eso hoy te doy gracias, por eso te alabo y te bendigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bienvenidos. Hermanos, es nuestra obligación hablar sobre lo que es la responsabilidad social en este momento tan importante de lo que está ocurriendo con el coronavirus o COVID-19. El uso del adecuado tapabocas. Hay muchos tapabocas en el mercado, así que yo le voy a pedir el favor de que ponga cuidado a estas recomendaciones. El tapabocas debe cubrir totalmente la nariz, y la boca. El tapabocas no puede cubrir solo la boca o cubrir solo la nariz. El tapabocas debe cubrir ambas, boca y nariz. Cuando el tapabocas al momento de hablar se va corriendo, no es buen tapabocas, no está sirviendo. El tapabocas debe permanecer quieto. Por eso es tan importante que los tapabocas sean ojalá de este tipo, quirúrgico, que tengan una banda metálica en la parte superior para conformar bien la nariz, para poderle hacer aquí la parte superior de la nariz de tal manera que no se baje. Ojo con los tapabocas de tela porque se van corriendo. El tapabocas, este tipo quirúrgico, sirve para unas 2 posturas si no es todo el día, si es más o menos 4 horas cada vez. Y sirve en esas 2 posturas. Ya para la tercera no sirve, hay que romperlo y desecharlo. Los tapabocas de tela, siempre que salgas con ellos, así sea 1 hora a la calle, debe llegar a la casa y lavarlo muy bien. Ojo, cuando estés en la calle, nunca toques esta parte de adelante del tapabocas para acomodártelo, porque mucha gente se coloca el tapabocas y empieza a acomodarlo tocándolo de aquí. Esta parte de adelante está totalmente contaminada. Luego, cuando tú lo tocas, se contamina. Y en segundo lugar, recuerden el distanciamiento social. Son 2 metros. Mantengamos eso claro siempre. Siempre que estemos en la calle, busquemos en cualquier fila, en cualquier parte, los 2 metros de distanciamiento. Cuando estemos en un supermercado, busquemos que nadie se nos acerque ni siquiera a 1 metro. Si es necesario, paramos lo que estamos haciendo, permitimos que la otra persona lo haga y volvemos a hacer nuestra actividad. Recuerden en la calle de no tocar nada metálico, nada. Lo único, las monedas, pero cuando lleguen a la casa, inmediatamente se lavan las manos, ya les van a indicar cómo. Y además de eso, recuerden de nunca tocarse la cara con sus manos en ninguna parte por fuera de la casa, sino únicamente dentro de la casa y después de haberse lavado las manos. Ojo pues con esta recomendación. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes el correcto lavado de manos cuando lleguemos a casa o después de coger billetes, llaves, tocar pasamanos, etc. Comenzamos primero mojando muy bien las manos para después tomar una buena cantidad de jabón. Después de esto empezamos a frotar muy bien las manos para que generemos bastante espuma por un buen tiempo. Después tomamos el dorso de la mano derecha con la mano izquierda y viceversa, entrelazando los dedos. Posterior a eso, tomamos las puntas de los dedos también enlazándolos para que nos queden muy limpios.
Y recuerden que siempre haya muy buena espuma. Después tocamos los pulgares y los lavamos de manera circular. Pulgar de una mano, pulgar de la otra mano. Y por último, vamos haciendo un movimiento de rotación en los dedos para poder lavar las uñas, tanto mano derecha como mano izquierda. Por último, tomamos buena cantidad de agua para enjuagarnos. Tomamos una toalla, preferiblemente de papel, para posteriormente desecharla. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes. Dios les bendiga. Si vas a salir, las manos debes lavar. Y el tapabocas hay que buscar. Las tiras debes de usar y así se debe de colocar. No se debe de usar. Ahora sí ya puedo salir. Al llegar de la calle, el tapabocas nos debemos quitar y manipularlo de las orejas. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien y que ahí en su lugar en donde usted se encuentra disponga su corazón para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y esta noche yo quiero que me acompañen para que le entreguemos nuestra vida y nuestro ser al Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser como tú. Transforma mi vida, Señor, cada vez más. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Digámoslo una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Yo quiero
señal. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. De aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No
a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Tú y yo, vamos. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Una vez más, tú y yo somos su pueblo. Tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo. Buenas noches, iglesia. Quiero que pongamos este tiempo de diezmos y ofrendas en las manos del Señor, así que quiero que me acompañen en una oración. Juntos podamos orar a Dios. Cierre sus ojos allí donde está y oremos a Dios. Amado Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias porque a través de esta pandemia, de este confinamiento y cuarentena, nos has sustentado. Has bendecido a tu iglesia para que continúe con esta hermosa labor de bendecir a cada familia, de bendecir a cada creyente, Señor. Gracias por aquellas personas que han diezmado, ofrendado, que han hecho sus aportes para bendecir a otros, Señor. Gracias por aquellas personas que hoy han conservado el trabajo, porque gracias a ti hoy podemos disfrutar de un trabajo, Señor. Que seas tú bendiciendo a aquellas personas que no lo tienen. Abre puertas de empleo para ellos, Señor. Bendice a cada familia que está necesitada. Permite que nos contactemos para ayudarles, Señor.
Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra y presentamos los diezmos y las ofrendas ante ti para que seas tú bendiciéndolo como lo has hecho hasta ahora, Señor. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, algo está a punto de suceder, donde cada uno de ustedes se verá involucrado. Así que prepárense. El pueblo de Dios está retrocediendo de su camino. Hay personas perdidas que necesitan de nuestro Creador. Y no vamos a permitir que se pierdan. ¿Ya está grabando? Buenas. ¡Hey, iglesia! Estamos felices, contentos, exorbitados de esta noticia que vamos a compartir con todos ustedes. Nuestra iglesia se está reinventando, nos estamos adaptando a los cambios que estos tiempos nos exigen. A partir de ahora, now, para los que no saben inglés, eso significa ahora, encontrarán todo lo relacionado con la iglesia. En las nuevas plataformas digitales, donde todos tendremos la oportunidad de interactuar, de recibir y compartir un mensaje de esperanza para todos nuestros amigos y conocidos. Próximamente estrenaremos nuestras nuevas cuentas de Instagram, Facebook, YouTube y la página de la iglesia, donde podremos encontrar las predicaciones, música, reflexiones, saludos, galerías de fotos y videos para todos los ministerios de la congregación. anímate a participar suscribiéndote y dándole me gusta a todos nuestros contenidos semanales. La iglesia virtual es de todos y para todos. Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, cada día está esto mejorando. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez. Qué bueno poderlos volver a saludar. Qué bueno poder volver a hablar de la santa palabra del Señor. En este momento quiero saludarles de una manera muy especial, como dice mi esposa, un abrazo fuerte, un beso santo para todos y cada uno de ustedes. Decirles que seguimos pidiéndole mucho al Señor que muy rápidamente podamos volver
por lo que está sucediendo en Colombia. Ustedes ven que en Bogotá, por ejemplo, tuvieron que cerrar otras 7 zonas más, que en este momento en todo lo que es Bucaramanga y Cúcuta y todas esas zonas el COVID ha aumentado, que también tienen problemas a nivel de otras regiones, y que en Medellín, lo que al principio fue una muy buena noticia de que íbamos bien, de pronto volvimos a estar en el segundo lugar después de Bogotá en el número de muertes. Tenemos barrios como un barrio donde hay muchas personas de la iglesia, en Robledo. Tenemos en San Javier también mucha cantidad de casos, y eso nos está obligando a repensar para el 15 de septiembre, de pronto un poco más después de eso, para comenzar entonces la parte presencial dentro de la iglesia. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar reflexionando en el autocuidado. Están viendo el video que les hemos estado mandando, que ha estado apareciendo en las grabaciones. Son relación entonces al buen uso del jabón en las manos, al buen uso del tapabocas, al buen uso del distanciamiento social. Entonces, siempre bien pendientes todos y cada uno de ustedes con esas recomendaciones para que no haya entre nosotros ningún COVID, ninguna persona infectada. Sigamos orando porque siguen habiendo hermanos. Ya, como decía mi esposa, esto pasó de ser números, de decir hay 1,000, 2,000, 50,000 personas infectadas, a cambiar ese número por nombres de personas ya conocidas por nosotros. Fulano de tal, el amigo, el hermano, el pariente, el papá, la mamá de fulano de tal han enfermado, y algunos hasta hemos llegado ya a escuchar la noticia de que han muerto. O sea, ya hemos cambiado, como dice mi esposa, el número por el nombre, y eso es un poquito preocupante porque se acerca a nosotros. Simplemente mantengamos el distanciamiento social, mantengamos el tapabocas, mantengamos el lavado de manos, pero sobre todo mantengamos la oración y la prudencia que en este caso se necesita. Vamos pues entonces a la santa palabra del Señor. Yo creo que hemos estado encerrados por 4 meses y medio, y eso es lo que creo, pues lo que ha hecho este largo periodo, lo que ha hecho nosotros, es que nos acostumbremos a estar dentro de un espacio relativamente pequeño. Nuestro cuarto, nuestra sala, nuestra cocina, el corredor de nuestra casa, de pronto algunos que puedan tener un pequeño solar, etc. En estos espacios reducidos hemos estado haciendo cosas que nos producen risa, otras que nos producen llanto, otras veces cosas que nos enojan, otras veces cosas que nos alegran. Hemos guardado silencio, hemos comido, dormido, caminado, es decir, hemos hecho una variedad de muchísimas cosas, pero sobre todo nos hemos tenido que estar adaptando a las circunstancias, adaptando a los espacios. Solo mire, por ejemplo, nuestros hijos menores han tenido que estar todo este tiempo confinados, metidos dentro de la casa, sin poder salir a jugar con sus amigos, interactuar con sus amigos. No hemos podido ir a la iglesia. Algunos de ustedes han tenido que cambiar sus hábitos, como ir a trabajar, ahora trabajar desde la casa. Algunos incluso han tenido que adaptar toda su vida a lo que es estar dentro de un hogar. En esta realidad nosotros tenemos que aprender a concebir el mundo de una manera totalmente diferente. Una de las cosas que ha venido necesitando ser concebida es la libertad, y una de ellas es la libertad del movimiento, porque ya antes nosotros salíamos a trabajar, nos movíamos como queríamos, pero ahora la movilidad no solamente está restringida, sino además de eso nos exigen que esa movilidad tenga una serie de formas a las cuales no estábamos acostumbrados. Ahora nos tenemos que mover con el tapabocas, algunos se sienten molestos por eso. Ya tenemos que hablar del distanciamiento social, nos cuesta mucho no podernos acercar a la gente, abrazar y darles el beso de confraternidad, de amistad, de amor. Y obviamente nos han pedido unas medidas extremas de autocuidado.
al punto de que ya vemos que alguien se nos acerca, sacamos la botella de alcohol y nos rociamos inmediatamente porque nos sentimos infectados por todo esto. Todo esto lo que nos está diciendo es, tenemos que adaptarnos. Y eso es el tema que vamos a tratar hoy. Quiero invitarlo a que abra conmigo en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el último de los capítulos, capítulo 28, y en los dos últimos de los versículos, versículo 30 y versículo 31. Reitero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 30 y verso 31. Leo la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Quiero leerles también en una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Y quiero hacerlo para que nos quede claro de qué es lo que vamos a hablar hoy y cómo lo vamos a hablar. Dice así la santa palabra también en Hechos, capítulo 28, verso 30 y 31, versión Traducción Lenguaje Actual. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado y allí recibía a todas las personas que querían visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios, ni de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, ni nadie se atrevía a impedírselo. Tremendo. Oremos, por favor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, ahora queremos pedirte y rogarte, Señor, que nos bendigas con tu palabra y con tu verdad. Hoy queremos pedirte que nos hables de una manera especial. Hoy queremos pedirte que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en todos y cada uno de nosotros. Hoy queremos suplicarte, Señor, que a cada hogar donde llegue esta palabra, el Espíritu Santo se mueve y toque corazones, toque mentes, Señor, toque cuerpos, toque actitudes, Señor, toque voluntades para que nosotros podamos hacer lo que la palabra del Señor nos invita a hacer. Ayúdanos a comprenderla, pero sobre todo, ayúdanos a hacerla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación No tenemos impedimento. No tenemos impedimento. El apóstol Pablo ha llegado a Roma después de haber pasado grandes vicisitudes. Recuerden ustedes que había sido apedreado, había sido encerrado, había sido golpeado con vara, había sido latigado, bueno, había pasado muchas cosas, al punto de que cuando ya dijo, bueno, yo soy romano y apeló al César, decidieron entonces llevarlo delante del emperador, que era lo que él tenía entonces derecho por ser también ciudadano romano. Y en ese camino de ir a Roma, lo cual también se lo avisó el Espíritu Santo, ustedes lo conocen por la historia, tuvo que pasar por un naufragio y quedarse en una isla durante algunos tiempos, mientras que podían entonces volver o podía llegar a una barca, una embarcación que los llevara directamente a Roma. Él había pasado por unos peligros inmensos, casi al punto de morir en varias circunstancias, por ejemplo, cuando lo apedrearon, pero también durante el naufragio, no solamente por morir en las aguas del naufragio, sino además de eso, porque los mismos soldados le habían dicho al capitán que debían sacrificar a los presos para que ninguno de ellos se escabullase, se volase pues de la custodia. Fue el capitán, digámoslo así, entre comillas, quien le salvó la vida a estos presos. Pero ahora Pablo está en Roma, en la tierra de la cultura, en ese gran imperio, el imperio más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Hasta allí había llegado el Evangelio de Jesucristo, y hasta allí habían llegado no solamente a judíos, sino también a no judíos, la historia de un hombre a quien habían crucificado en el Gólgota, que decían algunos que era el Cristo, otros que decían que era el Mesías, otros que decían que era el Hijo de Dios y otros que decían que era el Dios mismo hecho carne. Esa historia
que se había contado había llegado ahora hasta Roma, estaba en Roma. Y habían algunos que lo habían aceptado y habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y habían entrado a este camino, pero otros lo habían rechazado abiertamente, seriamente. Algunos, como el mismo imperio a través del mismo emperador. Recuerden ustedes que Nerón hizo la persecución más grande que hayan tenido los cristianos en toda la historia. Nerón llegó incluso a quemar a Roma sobre el año 68 para luego echarle la culpa a los cristianos diciendo que ellos habían sido los culpables de este atroz hecho. Ahora el apóstol Pablo estaba encarcelado y necesitaba hacer que el evangelio siguiera entonces su camino. Pablo estaba en una detención domiciliaria y había un guardia que lo custodiaba, como nos cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 28, verso 16, que nos dice que él estaba allí siempre con un guardia que lo mantenía de día y de noche, pero él hacía su vida normal. Pablo estaba en el encierro, pero recibía a las personas. El primer punto que yo quiero tratar esta noche es que recibía a todos. Verso 30, mire lo que dice el santo evangelio del Señor, la santa palabra del Señor en el verso 30 del capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. A todos, no dice la palabra algunos, dice a todos. En primer lugar podemos leer en el versículo 17, y quiero compartir con ustedes esto, que una vez llegó el apóstol Pablo allí a Roma, al tercer día, escucha, al tercer día, acababa de pasar unos eventos bastante complicados, acababa de pasar un tiempo muy complicado en el mar, dentro de una embarcación, y sin embargo al tercer día convoca a los judíos, a los principales judíos. Verso 17 del capítulo 28, mire lo que dice. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Es decir, empieza a mostrarle los hechos, pero dentro de esos hechos, Pablo, esta es la única, digamos, defensa que hace de sí mismo, porque a partir de este momento Pablo va a empezar a contarles lo que sucedió específicamente en su conversión y el por qué fue llevado a ese lugar, específicamente por predicar el santo evangelio de Jesucristo. Aquí entonces Pablo lo que está haciendo es no perdiendo el tiempo. No estaba magullando su mala suerte, no estaba criticando a Dios por su destino, no estaba buscando excusas para no hacer la obra. Tan solo al tercer día después de su llegada, ya estaba reuniéndose con los principales judíos, no por petición de estos, y esto es importante. No fueron esos judíos principales quienes vinieron a decir: Pablo, reunámonos porque queremos saber la verdad. No, Pablo les dice: reúnanse y quiero que estén aquí porque quiero hablar con ustedes. Fue petición directa de Pablo, fue convocatoria directa de Pablo. Este discípulo de Jesús no perdía tiempo, no buscaba cómo evadir su llamado, no decía estar cansado o agotado, no pretendía que le tuvieran lástima, sabía que su misión era hablar del evangelio de Jesucristo, hablar de la salvación, hablar de lo que Cristo había hecho en la cruz, hablar de lo que Dios estaba haciendo para los judíos e incluso para los no judíos. Pablo dedicaba todo su tiempo y todas sus fuerzas a lo que realmente era valioso para él y lo que verdaderamente es valioso para un verdadero discípulo de Jesús: llevar el nombre de Jesucristo a los hombres y a las mujeres, y con él la salvación a los perdidos. Amados, la santa palabra del Señor nos dice que no solo convocaba a que vinieran a él, sino que aún todos aquellos que buscaban que Pablo les hablara, lo recibía en la cárcel. El verso 30 lo acabamos de decir: recibía
a todos. Unos vendrían obviamente para que les enseñara sobre el camino, para que les hablara del Señor Jesucristo, para que les enseñara la salvación, para que los llevara al arrepentimiento y para que ellos recibieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Otros vendrían específicamente para escuchar a Pablo, para ver si de pronto podían confiar en sus palabras o sentir algo especial, pero muy probablemente salían de aquel lugar y sus vidas seguirían exactamente como venían. Pero otros llegarían también a Pablo buscando contender con él, buscando argumentar cosas contra este camino. Pero Pablo siempre recibió a todos, unos con amor, con abrazos, con palabras que realmente llevaran el nombre de Jesucristo, con palabras que los llevaran al arrepentimiento. Pablo también estuvo presto a hablar de Jesús con aquellos que contendían ardientemente, y créame, Pablo se preparó con argumentos sólidos, con ese amor por los perdidos, pero también con fuerza para rechazar a aquellos que solo buscaban arruinarle el día o aún arruinar su fe en Jesucristo. Es decir, este apóstol no perdía el tiempo. Este apóstol no decía: carambas, ¿ahora qué voy a hacer? Carambas, qué pereza levantarme esta mañana y tener que hablar de Jesucristo. Carambas, qué pereza estar encerrado. Yo no tengo más que hacer. Nosotros ahora tenemos televisión, tenemos Netflix, tenemos internet, tenemos tantas cosas para distraerme. Pero el apóstol Pablo, la única distracción que encontró, lo único verdaderamente agradable que encontró, fue hablar con Jesucristo para todos. Yo creo que le habló al soldado que andaba con él, al que dormía a su lado, a un esposado, como dice en otra parte de Hechos de los Apóstoles, que lo esposaban a 2 soldados a veces y él permanecía allí para que no se fuese a volar. Pero aún así, Pablo estaba gozoso hablándoles de Jesucristo, hablándoles de cómo Jesús era el Cristo anunciado en las palabras, en la palabra del Señor, pero también cómo era el que había anunciado los profetas, cómo era el Salvador, que siendo Dios se había hecho hombre para que Él fuera el camino, la verdad y la vida. Recibía a todos. Aquí quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente evangelizando? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente llevando la palabra del Señor a los perdidos? ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando los pequeños procesos o las pequeñas cosas o los pequeños espacios que tengamos para hablar de Jesucristo a otros? Creo que tenemos que mirar con harto juicio cómo el apóstol todo el tiempo estaba buscando hablar del Señor. Pero la segunda cosa que quiero hablarles hoy es que predicaba sin impedimentos. Sin impedimentos. Como vimos en el versículo anterior, Pablo convocaba y recibía a todos para hablar del reino de Dios y enseñar acerca de Jesucristo. Pero lo hacía, dice el versículo 31, lo hacía abiertamente y sin impedimentos. Es decir, lo hacía sin estorbo, sin trabas, sin dificultad, sin obstáculos. Es muy importante aquí comprender que habían 2 grandísimas fuerzas que se oponían a la difusión del evangelio. La primera, los judíos ortodoxos. Acuérdense quién los llevó a los discípulos a la cárcel. ¿Quién llevó a los discípulos ante el Sanedrín? ¿Quién los encarcelaba? ¿Quién era el que pedía que para ellos la muerte? ¿Quién llevó de pronto a que algunos de ellos murieran decapitados, como el caso de Jacob? ¿Quiénes? Los judíos ortodoxos. ¿Quiénes llevaron a Pablo a declararse romano para ser llevado a Roma? Los judíos. Quienes persiguieron a Pablo al punto de que algunos hicieron hasta votos de ayuno. Y si no era la muerte, si no mataban a Pablo, los judíos. Los judíos eran los principales enemigos del evangelio. Y sin embargo, Pablo habla a los judíos abiertamente, cita a los judíos al tercer día a su casa para hablarles abiertamente de Jesucristo. Y la otra fuerza eran los mismos romanos, las autoridades romanas. ¿Quién crucificó a Cristo? Pilatos, el romano. ¿Quién persiguió a los judíos? ¿Quién persiguió a los cristianos?
los emperadores. Léase la historia de la iglesia. Nerón, le acabo de decir, llegó a quemar a Roma para que dijera, que todo el mundo dijera que los cristianos habían hecho eso. Persiguió, mató, hacía teas humanas en sus grandes bacanales con cristianos. Los leones en el circo devoraron miles de cristianos. ¿Perseguidos por quién? Por los romanos, por el mismo emperador, por toda la cúpula romana. Había entonces contra los cristianos, contra el evangelio, contra este camino, dos grandes fuerzas opositoras: los judíos ortodoxos y los mismos romanos. Sin embargo, Pablo está en el mismo centro del imperio. Pablo está en la misma Roma, en la misma capital del imperio, donde se concentran ambas fuerzas en medio del evangelio, y sin embargo está hablando abiertamente y sin impedimentos. Jesús había comisionado a sus discípulos, y cuando los comisionó, les dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Pablo estaba en lo último de la tierra, en la Roma misma. Pero también Jesús había dicho en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, les había dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que no solamente Jesús los había comisionado para que fueran a ser discípulos, sino que les había dicho, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, la garantía de que sí estaban hablando del evangelio y estaban esparciendo la semilla al mundo. El mundo no podría oponerse a esto por más muertos y por más persecución que se hiciera. El evangelio, el nombre del Salvador Jesucristo, estaba siendo llevado hasta lo último de la tierra. Y Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Vas a sufrir por causa de mi nombre, pero para que esparzas el santo evangelio de Dios. Amados, ¿qué significa este pasaje para nuestras vidas? Significa que Dios tiene claro qué hacer con cada uno de nosotros para que su santo evangelio sea llevado a todos los hombres y a todas las mujeres en todo el globo terráqueo, y que se haga lo necesario para que se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Pablo no llegó a Roma de cualquier manera. Pablo no cogió un avión y aterrizó en Roma sin problema. Pablo tuvo que pasar enormes vicisitudes. Pablo tuvo que estar en peligro de muerte, porque debía entonces entender que el evangelio se llevaba hasta lo último de la tierra como una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos como Pablo. Nosotros tenemos que, sin importar cómo son las circunstancias, mire que Pablo no importaba si estaba encerrado, y nosotros estamos encerrados ahora por la pandemia. Sin importar eso, había que predicar a Cristo y a este vivo. Había que predicar a Cristo resucitado. Había que predicar que Él era el Salvador. Había que predicar que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Había que predicar que Él es el camino, la verdad y la vida. Había que predicar que nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Y eso Pablo lo hizo con denuedo. Pablo lo hizo todos los días, sin pereza. Pablo lo hizo todos los días, aún en enfermedad y en encarcelamiento. Pablo lo hizo todos los días, aún encerrado en su propio lugar, en retención domiciliaria, sin poder salir. Pero todos sabían que Pablo tenía algo muy importante, y era que Pablo tenía la necesidad de publicar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso nosotros nos tenemos que adaptar a las circunstancias, tal cual Pablo se adaptó. En la cárcel, en el cepo, amarrado, latigado, con Silas, cantaba himnos y salmos espirituales. Aquí, encerrado, con un soldado sin poder salir,
convocaba a los principales judíos. No solamente eso, sino que recibía a alguien que tocara la puerta. Venga Pablo, vengo para que usted me hable de Jesucristo. Pablo se adaptaba a las diferentes circunstancias. Podía hacerlo en el Areópago y hablar perfectamente de Jesucristo a algunos de sus pensadores. Podía hacerlo en la sinagoga, podía hacerlo a la orilla de un río, a una mujer, a 8 mujeres. Pablo salía y lo hacía, se adaptaba sin importar. Pero nosotros estamos necesitando que nos abran una gran plataforma, que nos convoquen un gran estadio, que nos convoquen a las mejores personas, que nos abran carteles, que nos muestren en la televisión, etcétera, etcétera, porque de esa es la única manera que nosotros podemos predicar a Cristo, cuando debemos adaptarnos a las formas de predicar a Cristo. Predicar a Cristo adaptándonos es cumplir la voluntad de Dios y adaptarnos a las circunstancias que nosotros vivimos para que el nombre de Jesús pueda ir hasta lo último de la tierra. Amados, la iglesia abre ahora canales para que todos y cada uno de nosotros podamos evangelizar. Ahora la iglesia abre elementos que te pueden servir para llevar el evangelio sin salir de tu casa. Ahora la iglesia, como Pablo, encerrado en la morada, puede comenzar a llevar el evangelio a todas partes. ¿Sabe? Tenemos una enorme ventaja. Usted puede predicar en su casa, usted puede preparar un mensaje de 5 minutos en la casa, usted puede pasarlo por el WhatsApp suyo, sea de audio, sea de video, o usted puede montarlo, mandarlo a la iglesia, y entonces buscaremos la forma de tenerlo montado para que una persona de su barrio, para que una persona de su ciudad, para que una persona de su departamento, para que una persona de su país o para que una persona del globo terráqueo reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya no hay excusas. Ya no tenemos que salir de nuestra casa. Pero nunca, nunca debemos detener la obra del Señor. Porque cuando la detenemos, estamos fallando al mandato de Jesucristo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, la iglesia de Jesucristo no quiere detener esta obra, y yo personalmente los invito a que no la detengamos. Quiero preguntarle ahora, ¿qué te impide evangelizar hoy? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Usted puede decir: pastor, es que yo no sé predicar. Listo, no hay problema. Entonces consiga cosas de personas que sí sepan predicar. Móntelas en YouTube, móntelas en Facebook, móntelas en WhatsApp y envíesela a otros. ¡Qué bueno! Conocí en estos días a una hermana que me dijo: pastor, estoy recibiendo una pequeña predicación de 3-4 minutos. Armé un grupo de WhatsApp como de 20 personas y les estoy mandando esto. Interesante desde todo punto de vista. Quiero evangelizar. Pregunta, ¿usted está haciendo lo mismo? Claro, podemos hacerlo. Nadie nos los impide. No tenemos impedimento para eso. Nadie. Abiertamente podemos hablar todavía de Jesucristo. No tenemos un gobierno que nos persigue. Y entonces, segundo, ¿qué trabas u obstáculos le estás poniendo a Jesús para no cumplir? Señor, tengo gaguera. Señor, tengo cansancio. Señor, estoy enfermo. Señor, me da pena. Señor, me da vergüenza. Listo, entonces si le da vergüenza, simplemente coja esto. No predique usted. No arme videos, no arme audios, pero coja las predicaciones de la iglesia y compártalas con otros. Mándelas con otros. Coja las predicaciones de predicadores que hablen de la sana doctrina y compártalas con otros, con las personas que usted sabe que necesitan a Jesucristo en el momento que lo necesitan. ¿Qué impedimento estás diciendo? Estoy cansado, no tengo sino trabajo, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Todos podemos evangelizar y Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo a través de muchas cosas. Unas veces directamente, otras veces a través de otros. Y por último, ¿qué te impide buscar a los que necesitan urgentemente de la salvación? ¿Sabe? Hay muchísimas personas. De todos los 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, solamente 2.000 millones conocen a Jesús. Y aún de esos 2.000 millones, hay muchísimos millones que apenas
de oídas lo han oído y que ni siquiera están pensando en la salvación y no les interesa la salvación. O sea que tenemos un enorme trabajo que hacer. Hagamos la obra y pidámosle a Dios de que nos abra las puertas necesarias para hacer su obra. Y hoy nos está abriendo una puerta bien importante, la iglesia virtual, cristiana, Esperanza de Vida, Reconciliación y Restauración. Abre ahora las puertas para evangelizar a través de la virtualidad, a través de los medios masivos de comunicación, a través de todo esto, amados. Y nosotros tenemos la oportunidad de llevar todo esto a otras personas. Así que anímate y hagámoslo juntos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a llevar este evangelio, este santo evangelio, a muchísimas personas en todo el globo terráqueo, porque podemos llegar hasta lo último de la tierra. Amados, vamos entonces a orar por este proyecto y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente, que este proyecto de la iglesia virtual, la iglesia cristiana Esperanza de Vida, Reconciliación y Restauración, esté en el corazón del Señor y la presencia del Espíritu Santo siempre nos llene, para que todo lo que hagamos ahora glorifique su santo nombre. Inclina por favor tu rostro junto con nosotros y vamos entonces a orar. Amado Señor, hoy te damos gracias, hoy te alabamos y te bendecimos, hoy te glorificamos, hoy te adoramos a ti, Señor. Hoy te venimos a pedir por este proyecto de la iglesia virtual, de la iglesia Esperanza de Vida. Yo te pido que tú le des la bendición, que seas tú, Señor, acompañándonos en todo momento. Yo bendigo a sus líderes, a David, a Camilo, a Ana, a Melissa, y yo te pido que tú los llenes de sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, hoy te damos muchas gracias por este nuevo proyecto y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes siempre, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, y seguimos en esa oración dándote gloria y alabándote, pero sobre todo suplicándote, Señor, que ahora mismo derrames de tu Espíritu Santo, para que todo el tiempo, Señor, esté acompañando este proyecto, llenando de sabiduría a todos los que van a salir a través de estos medios audiovisuales, Señor, para que siempre, siempre, siempre tu nombre sea glorificado. Amén. Para que siempre tu palabra fluya y tu sana palabra fluya, Señor, para que siempre el Espíritu Santo nos cuide de que alguien pueda sabotearlo y que siempre, Señor, llegue a corazones necesitados. Por eso lo ponemos en sus manos y le pedimos y rogamos que la presencia suya nunca cese, Señor. Se lo pedimos, rogamos y suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder hoy contar con un nuevo ministerio, este proyecto digital, poder ver que hay una renovación generacional, que los jóvenes se están levantando por este proyecto, que les duele la iglesia, que quieren llevar y evangelizar a otros y apoyarnos de los recursos de la tecnología para ello. Hoy vamos a dar gracias a Dios por este proyecto y pedir y clamar su ayuda para que todo salga bien, todo tenga su bendición y podamos impactar a muchas más personas de las que hoy hemos impactado. Señor, te damos muchas gracias por las personas que has puesto para este proyecto, Señor. Gracias por ese corazón dispuesto en cada uno de estos jóvenes, Señor, que van a trabajar por la iglesia digital. Te pido, Señor, que les bendigas, que los guardes, Señor, que pongas las ideas y lo que has puesto en su corazón, llevarlo a estos medios digitales, Padre. Sabemos que estos medios digitales manejan muchas cosas que no son sanas, pero ellos hoy quieren ir a llevar tu palabra, Padre. Por favor, guarda todos estos medios, por favor, guarda toda esta tecnología, por favor, permite que estén blindados por tu presencia y que no sean atacados ni sean utilizados para cosas que no son sanas, Señor. Por favor, Señor, también te pedimos que seas tú guiando este proyecto, que seas cuidando a los directores, Señor, y que ese sueño que has puesto en ellos sea reflejado, Padre. Muchas gracias por esa maravillosa idea para ellos. Por favor, permite que cada contenido sea pensando en las personas que no han conocido de ti y que le puedan conocer, Padre.
que muchas más personas lleguen a través de estos medios y que podamos testificar de lo bueno, de lo que has permitido, Señor, y de los muchos que llegarán a través de este medio. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Damos gracias a Dios, gracias al Señor por toda su bendición. Señor, te ruego, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu perdón, Señor, por tu misericordia, Padre, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor, que viene a ser. Hasta aquí, Señor, tu palabra nos ha acompañado, Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por eso, Padre bendito. Te ruego, Señor, que seas tú hoy acompañándonos, Señor, como iglesia, Señor, y bendiciéndonos cada día más, Señor, para andar en las obras, Señor, que tú nos llamaste que anduviéramos, Señor. Y como iglesia, Señor, queremos, Señor, hacer el propósito por el cual tú nos has llamado y nos conformaste como iglesia, que es de restaurar y reconciliar, Señor. Padre Santo, como iglesia queremos buscar a esos soldados caídos, Señor, a esas personas que te conocen, Señor, y se han apartado del Evangelio, porque ya tienen tu semilla, Padre Santo. Ya tienen tu semilla, Padre Santo, y queremos que tú los llames con lazos de amor nuevamente a tu redil, Señor. Que los llames, Señor, con palabras de amor, los atraigas hacia tu camino, Señor, que ellos puedan abrir los ojos y darse cuenta, Señor, que están en una senda peligrosa, Señor, y la senda de salvación es Jesús. Te lo ruego, Padre Santo. Pon, Señor, a las personas, Señor, encargadas para cumplir tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese sentir de ir a buscar a los soldados caídos, Señor, y cumplir la palabra de ir y predicar el Evangelio tuyo, Señor. Porque también estamos, Señor, reconciliar a aquellos que no te conocen, Señor. Reconciliarte, Señor. Reconciliar la relación que tienen con Jesucristo al momento que murió en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre Santo, danos las palabras, Señor. Danos, Señor, las herramientas para ir, Señor. Queremos ser siervos útiles para ti, Señor. Te lo ruego, Padre Santo. Tú tomas el control, Señor, de todas las personas que van a hacer esta hermosa labor, Señor. Toma, Señor, traes obreros, Señor, para que ellos trabajen por tu vida, Padre Santo. Restaurando a los soldados caídos, Señor. Reconciliando a las personas con Jesucristo, Padre Santo. Te lo ruego, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Te lo suplico, Padre Santo, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te ruego, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo proyecto que vamos a emprender como iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que esto viene desde tu corazón y no viene de nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, a cada uno de los integrantes del equipo que va a llevar todo esto a cabo, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que esto no es fácil. Pero desde tu mano, Señor, con tu mano, vamos a llevar esto a cabo y lo vamos a hacer con excelencia porque es para ti. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre a tener en cuenta, Señor, que el mensaje es de ti, Señor. Que el mensaje no se puede adulterar, Señor. Que el mensaje es con excelencia, Señor, porque es para ti, es por ti y viene de ti, Señor. Por favor, ayúdanos como equipo, Señor. Y por favor, ayúdanos a llegar a esas personas que lo necesitan. A esas personas que están dolidas, Señor, y que necesitan una palabra de esperanza, Señor, que venga desde el cielo, que venga desde tu Hijo amado Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia a sostener todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, ponemos todo este proyecto en tus manos. Amén. Señor, queremos darte gracias por ser nuestro Padre. Gracias por mirarnos con misericordia, con bondad. Gracias por estar con nosotros todos los días. Queremos poner en tus manos el mundo entero, Señor, y la necesidad tan grande que hay de conocerte a ti, de hallarte a ti y de encontrar en ti el refugio y la seguridad que todos necesitamos. Te pido, Señor, porque envíes obreros a tu mies, que envíes personas que están dispuestas, que están deseosas
de compartir las buenas nuevas, de compartir, Señor, ese mensaje que da vida, ese mensaje que libera, ese mensaje que da paz, ese mensaje que salva, el mensaje de Jesucristo. Te pido, Señor, que abras los corazones de muchas personas para que puedan llevar ese mensaje consigo y muchos otros, Señor, puedan volverse de su mal camino, conociéndote a ti, Señor, y viviendo vidas diferentes. Señor, hay un tema muy crucial en estos días y es la pandemia, y con este tema, Señor, la dificultad que se hace para muchos el evangelizar. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos des creatividad y que a través de los medios virtuales también se pueda cumplir con esta labor, se pueda cumplir, Señor, con la misión, con lo que nos has encomendado de ir y anunciar el evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros caminos, nuestras vidas, para que nos motives, nos alientes, Señor, y de alguna manera podamos nosotros seguir ese legado que dejaron los apóstoles. Señor, gracias porque a pesar de la pandemia sigues siendo Dios, porque esta pandemia no va a detener, Señor, tu mensaje, y que el mundo entero pueda conocer que tú eres Dios. Oramos dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, espero que esta palabra haya sido de bendición. Hoy el Señor nos dijo que no teníamos impedimento ni para evangelizar ni para predicar su palabra. Así que pidámosle al Señor que nos capacite, que nos dé las fuerzas, que nos dé las herramientas para poder hacerlo. Y además apoyemos este proyecto maravilloso que tiene la Iglesia Esperanza de Vida. Así que Dios me los bendiga, nos veremos la próxima semana y bendiciones. Chao, chao.